Buenas tardes, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo aquí al canal de Dejamos. Hoy, bueno, aquí lo veis, vamos a seguir con aquel capítulo de Noire, ¿no? Que teníamos que haber subido ayer, pero que por fallos técnicos que ahora os contaré, pues no hemos podido subir, ¿no? Bueno, vamos a darle brea a esto, que vosotros lo habréis hecho de menos y yo también. Qué bonita música esta, Qué bonita música. Bueno, vamos a reanudar la historia principal con el caso de que nos va a encontrar hoy, ¿no? Que es el de la pareja perfecta. Ya veréis que es una pareja divina de la muerte, esta que se da en el caso. Este es realmente es el segundo caso de tráfico, porque claro, si nosotros no hemos adquirido los DLCs de Lapsus y de, bueno, el coche del cónsul y el Lapsus, pues no podemos contar esos dos, ¿no? Por tanto, este es el segundo de tráfico. Aquí lo tenemos. A Marriage Made in Heaven. Una pareja perfecta. Aquí vemos, nos sitúa en un bar. Bueno, aquí estamos con nuestro amigo. All right, gentlemen, I just got this handed to me. A hit-and-run felony at Ray's Cafe, 208 North Los Angeles. Got a patrolman on site. The coroner's on his way. Get down there, see if you can find any witnesses who can put a make on the car. Pues nada, vamos a tener que ir ahí donde el atropello. A ver con qué nos encontramos. I've been in this job 20 years. Vale, ya lo sabéis, eso de los casos, que es lo que estaba haciendo yo con los DLCs. Y otra cosa interesante es que, bueno, no lo he contado, ¿no? Conforme nosotros vamos abriendo casos, ¿no? Vamos desbloqueando trajes, ¿no? Los trajes nos permiten optimizar el personaje en alguna característica, ¿no? Pues mira, en este caso, en el rayo de Chicago disparamos mejor. En este no sé qué será la diferencia. En este igual. Este es para... del anterior caso cuando nos subieron a tráfico, que nos dijeron que nos comprásemos un traje, luego los golpes y luego disparar mejor con el fusil. Yo voy a ir, a mí me gusta mucho este y de hecho voy a ir con él. Ahí le tenemos, se cambia en el instante, una cosa muy rara. Bueno, vamos a seguir por aquí. De momento Bekowski no nos ha dicho nada, cosa que bueno, puede ser bueno o malo. Es de noche. Vamos a dar una orilla. Looks like the DA is going to press charges. Ana Rodriguez might do time. I'll speak to the DA. She suffered enough. Ana Rodríguez es la del caso del coche del cónsul. Seguramente os acordaréis. How do you do that? I'll give him something better. Vale, esto es por aquí abajo. Ya hemos llegado. Ya veis el percal que hay aquí montado. Un camarero ahí a por uvas. Detectives, Bueno, over nos llaman here. por aquí a ver qué nos dice. Cole Phelps, traffic. What have we got? Vic is a white male named Lester Patterson. Lester Walked out of the Patterson. bar and into the street. Car hit over there, and he ended up here, dead on impact by the look of it. Have you canvassed the area? The only one with anything useful to contribute is the young lady over there. She lives above the bar. Her name is Shannon Perry. No, it's not a stage name. 24 years old, she left Kansas to follow the yellow brick road. Is that so? We'll take a formal statement later. Right now we're going to take a look around. Bueno, vamos a echar un vistazo, vamos a peinar la zona. Un sombrerito de aquí. No creo que nos dé nada útil esto. No creo que nos dé nada útil. Estoy mirando así un poco de reojo porque tengo aquí la mesa de sonido y me ha dado un fallete, pero vamos, ningún problema. Landed on his face and ended up here. The car must have struck him from behind. Bueno, vamos a ver si tiene algo. No, de momento no. La mano derecha a ver qué tiene.
Claro, esto está, pues fijaros, ¿no? Como lo ha dejado el atropello. Yo por eso pongo el logotipo de PB18 aquí en el vídeo, ¿no? En la miniatura. Bueno, en el skin, más que nada porque, oye, pues esto tiene sangre y puede escandalizar, ¿no? Bueno, la identificación, el permiso de conducir, la dirección donde vive. Vale, los datos, 36 años, 1,73, ojos marrones. We can notify next of kin. Debemos avisar a la esposa, sí. Hay dinerito, o sea que no ha habido robo. Bueno, de momento tenemos la identificación aquí del amigo, ¿no? ¿Hay algo en el otro lado? Sí, hay una carta. Querido Pattison. A ver si... Vale, la dirección, tal. A ver, estimado señor Pattison, es para nosotros una gran satisfacción. What the fuck. Hostia, una póliza de seguro de vida. Se hizo efectivo, si bien le concedía un pago único de 10.000 en caso de muerte, prematura invalidez. Este nuevo plan le garantiza a sus beneficios un total de 16.000 de un seguro de vida. ¿Qué coño? Claro. What the fuck. ¿Pero quién ha marcado el what the fuck? Patterson has life insurance. Tenía un seguro de vida. O sea que si le pasaba algo, le iban 16.000 euros a su What have you allegada. got on the victim? From all reports, he was intoxicated at the time of the accident. I'll know how Según parece. intoxicated once I've done the autopsy. Looking him over now, I'd say he died on impact. What about the chest wound? Isn't that inconsistent? Very common in auto injuries. Look for a car with a prominent foot ornament. Those things are killers. Bueno, aquí vemos el rastro de sangre que ha habido, ¿no? Ya. Ha sido una buena torta, ¿eh? Body traveled a good 20 feet. 7 metros, ¿eh? No tiene pinta de que haya frenado, ¿no? No sé si entrar en el bar y hablar, ¿no? Antes de nada. Vamos a hablar con este buen hombre. I'm Detective Phelps of the LAPD. Hay un periódico ahí, ¿eh? Detective Name would be a good start. Dudley Lynch. Hired help. I run the place when the owner ain't around. Where is the owner? He stepped out. Somebody had to take Lorna, Mrs. Patterson, home. La señora Pattison, o sea, es la mujer del otro. What can you tell me about the accident? Not a lot. It was busy in here, and all I heard was the impact. Dudo. So what was he doing outside? It's against licensing regulations to drink on the sidewalk. Lester and Lorna were having a fight. The owner made him take it outside. It was pretty ugly. ¿Qué relación tiene con la víctima, Do claro? you know the victim? Yeah. Lester Patterson. He's a regular here, or he was. Sí, yo creo que dice la verdad. Not one of your favorite customers? Lester was special, but not my kind of special. Was Lester drinking alone? No. He came here with his wife. Vino con su She didn't esposa. seem too interested in the booze, though. ¿Cómo que no está interesada en beber? Faltan preguntas. Porque no ha terminado todo, ¿no? Ya lo habéis visto. Vamos a hablar con la chica de aquí de la puerta y voy a investigar un poco luego, ¿no? Vamos a ver. She's all yours, Detective. Muy bien. Miss Perry? Yes? La señorita I'm Perry. Detective Phelps. This is my partner, Detective Bukowski. Informe de la testigo o descripción del coche. Informe de la testigo. Can you tell us what happened? Well, I came to the window because I heard people Claro, había arguing una discusión downstairs. abajo, sí. Había una discusión. Yo creo que hice la verdad.
Aparte nos lo confirma I el saw a camarero, car ¿no? hit that poor man and knock him down the street. Vale. Bueno, se nos ha abierto la opción de discusión oída. Vamos a hablar del tema ese, ya que hemos tratado de Tell me eso. more about the argument you heard. Well, there were two voices. Dos A voces. man and a woman. That's all. Yo creo que dice... Voy a utilizar la intuición. Vamos a eliminar una respuesta. Y es verdad o duda. Me cago en la leche. Es que pone cara de inventarse un poco. Vamos a dudar. Why are you holding out on us, Miss Perry? Sí. I'm sorry. I was hoping to tell my story to the newspapers. Toma I'd ya. like to get my picture in the paper. Trying to find work as an actress, and things look pretty difficult. Claro. Cough it up, sister. We don't have all night. People arguing? They were husband and wife. I could tell by what she was yelling. Intimate things. Very embarrassing for the man. ¿Por qué bochornosos? What kind of car was it? A dark red Lincoln Continental. Un Lincoln Continental oscuro. Hombre, muchos datos sabe para engañarlo, ¿no? Only the first three letters, I'm afraid. 3C8. Thank you, Miss Perry. Sí, Your information has been very helpful. You can go now. Vale, de momento You really bien think con so? esto. I hope you find that driver and put him away. Subimos de rango un poquito. Certainly got away with the dames, Phelps. Give it a rest, Bukowski. Let's see what the patrons have to say. Sí, vamos a terminar de hablar con este. Claro, había una discusión, vamos a ver qué ha A habido. witness overheard an argument. Lester and Lorna. There's nothing like airing your dirty laundry in public, is there? Tengo dudas de ello. Yo creo que es duda. Why was Lorna Patterson in such a hurry to leave? What is going on here? Lorna was pretty upset, so Leroy took her home. Lorna and Leroy are close. They've been talking about opening a new bar. Leroy. Leroy Sabo, the owner. O sea, hay un rollo raro entre el dueño y la Lorna. How long have Lorna and Leroy been talking about this new bar? Who knows? I just served the drinks. Yo dudo. Bartenders hear all sorts of things. Are you going to tell me, or do we have to start playing rough? When Lester was drinking, he treated Lorna Nos la, like dirt. nos la ha querido He gambled away tramar all este todo el their rato, money. ¿eh? ¿Os Lorna dais pitched cuenta? Leroy about the bar. I don't know how interested he is. Lester y Leroy Is son los dos Leroy doing hombres. well? Ah, que los nombres se no. parecen. The only thing keeping this place afloat are the poker games. Partidas de póker. Thanks for your help, Lynch. I'm going to need you to sign a statement with the patrolman. Sure, no problem. You get anything out of the regulars? Vale, hemos abierto They un weren't traje giving más, ya too lo habéis much visto, away. ¿no? They liked watching Lester and Lorna go a few rounds every other day. And Lester was a fan of the love tap. Bueno, aquí estamos. Tin, 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 tin. Vamos a investigar un poco esto. So this is why everybody comes to Ray's. A jugar al póker. Advice? You could use the phone in the back of the bar. Call in what we have on the suspect vehicle. Bueno, y otra cosa que tiene la intuición es hacer esto, ¿no? Mostrar todas las pistas del escenario. En este caso nos muestra 4. Esto lo digo, ya será la última vez que lo haga, pero lo hago para que, bueno, veáis las opciones que tiene el juego, ¿no? Operator, message for KGPL. Obviamente esto lo hago para que si vosotros jugáis, pues ya sabéis una cosita más, ¿no? Que tiene esto. Pero ya digo que sea la última vez que lo haga, pues porque esto obviamente te quita trabajo, ¿no? Y lo interesante aquí es que veáis este proceso, ¿no? Charles 8. Cross-check possible Lincoln owners. Suspect vehicle is a red Lincoln Continental. Just a moment, detective. Only one possible make on that license. Registered to a William Shelton, 738 West Temple Street. Vale. Thanks for your help. Vale, tenemos un coche que Looks like you caught a break on this one. coincide con la matrícula. Acá hay una pista.
Ah, bueno, hay un periódico de estos de que cuentan para el caso, ¿no? En salud mental, vamos a leerlo, porque a mucha gente le va a interesar esto. Courtney, come in. Una secuencia de vídeo. Have a seat. Thanks, Doctor. How are you finding working at the clinic? It's, fine. Are you sure? Can I be honest with you, Doctor? I would hope so, Courtney. I was hoping that the therapy would be more... Las expresiones faciales en este juego son espectaculares. Esto ya lo he dicho muchas veces, pero fijaros en el doctor, ¿no? Esa expresividad y todo. Fijaros, es que es muy bonito todo. El aspecto gráfico es espectacular, ¿no? Este en su día es un juego que salió en el 2011, A mirar, ¿no? Es un juego a todas luces muy bueno. Y en PC, pues imaginaros, ¿no? En PC con los mejores requisitos que hacen falta, pues claro, se nota muchísimo. Esta trama de los periódicos, que vosotros podéis decir, no sé qué pinta aquí, sí que pinta en la historia principal, ¿eh? O sea, que no desconectéis con esto, no perdáis atención porque es importante, ¿eh? Esto justifica muchas cosas luego. Y aquí termina el flashback. O lo que parece un flashback, ¿no? Porque entra en blanco y negro. Bueno, y ahora tenemos aquí 3 pistas más que nos quedan. Bueno, ya hemos recogido un periódico más. Tenemos una pista aquí a nuestro este. Cubo de basura. Tin, tin, tin. Adiós, un cuchillo. Tenemos que esperar ahí el brillito. Knife covered in blood. Could be a steak knife. This is a hit and run case, Phelps. Anyone could have thrown away a kitchen knife. In any case, we'll want tech services to scrub the alleyway before they bag the Un knife. cuchillo con sangre aquí. Sí, bien tapado para que no se vea. Pues claro, iba a decir, vamos a investigar el coche y no puedo. Otra pista. Blood is a long way from the body. Car must have been going like a bat out of hell. Sí, debía ir muy rápido, sí. Para fijar dónde está la hostia. Bueno, una de las pistas ya la tenemos. Y ahora aquí la otra. So the driver managed to brake before the impact. Hubo un frenazo, sí. Bueno, ya está todo. Ya habéis oído la música esa de... Esa es la que dice que ya hemos terminado de ver todas las pistas, ¿no? Vamos a correr, vamos a darnos un poco de brío. Le voy a decir a mi compañero que conduzca él, que no quiero prepararla. Mirad la publicidad esa de InstaHit, ¿no? Do we know where we're going? Vamos a ir a la casa de los Pattison primero y para informarle a la esposa, ¿no? De lo que ha ocurrido. Y de ahí vamos a ir luego a la casa del tío al que está registrado el coche, ¿no? Más que nada porque yo veo más interesante de que la señora sepa lo que ha ocurrido, ¿no? O al menos así lo veo yo. Aquí estamos, a la residencia de los Pattison, 4:41 de la mañana, vaya horitas. Pero bueno, mejor cuanto antes mejor, ¿no? Vamos a ver qué ocurre. Lester y Leroy eran los señores. Yes? Hello? Mrs. Patterson. Is this about my husband? We're Porque lo sabes investigating ya. the incident, ma'am. Porque lo sabes. See. Come in, won't you? Qué mal rollo, qué mal rollo. Can you tell me what happened? What's to tell? He got hit by a car and now he's dead. Qué frío, ¿no? You don't appear to be too upset about the fact. Lester and I met on a furlough in 44. We got married that weekend. People don't understand it now, but that happened a lot back then. I see. So you probably did well to stick it out this long. What's that supposed to mean, mister? I think it's about time you left. I Eh? have someone here. I and beg your pardon? You're gonna have to run that one by us again, sister. ¿Sí? ¿Quieres echar a la policía de tu okay, casa? ¿Y I'm este quién Leroy es? Sabo. Adiós, el otro.
Well, well. Nice to see you're comforting the grieving widow, Mr. Sabo. All right. ¿Y qué hace en la casa de este? Do you have any intelligent questions you would like En me la to casa de answer? esta. You can confirm Mrs. Patterson's story. Lester lost at cards. He was kind of hard to control when he lost his temper. He turned without looking and walked right out in front of the car. It wasn't good. What's your relationship with Mrs. Patterson, Mr. Sabo? Joder, es We're evidente. friends. Good friends. Y tan buenos. You expect me to believe that? Look, I was filing for divorce. Mental cruelty. Maltrato Lester could be a psicológico. mean son of a bitch. And Lester knew about that? No, I hadn't told him. Well, hasn't this worked out well for the two of you? Sí. I feel almost bad for busting in on this little rendezvous. Vamos a How ver. did the car come to hit Lester? He walked straight into the path of an oncoming car. Ni de coña. Ni de coña. Ni de coña has hecho encima de un coche. ¿Cómo se va a echar encima de un coche? Vamos a ver. Cuchillo ensangrentado. No, pero esto no lo justifica. Es una duda. Duda. You expect me to believe No that? tengo justificación, es duda. Sé que no es en verdad eso. Gambling for Lester was like the needle for a hophead. He was yelling at me. He was yelling at the whole world. I kind of felt sorry for the driver. Poor guy had no chance. Que lo siento por el conductor. ¿Será? You were arguing in the bar and on the sidewalk? We were always arguing. So what? Quiero leer lo que ha dicho. Siempre estamos discutiendo. Tal. Discutieron en el bar y en la acera. Siempre estábamos discutiendo. Pues eso es verdad. ¿O no, no? Mentira. Lo voy a justificar con el camarero, Don't lie hombre. to me. Something was different this time. You're clutching at straws. Es que claro, ahí ya no sé si decir la declaración de Lynch o la discusión. Vamos a ver la discusión. You married? Pues no, la he cagado. The arguments are never any different. Joder, claro, tenía que haberlo justificado con lo otro, la Bartender sociedad, said that ¿no? you and Leroy were planning to go into business together. Claro. Can you explain Qué how you tonto he get the sido. money to do that? I have a little money saved away. Los cojones, ya sé cómo justificarlo. Being Mentira. economical with the truth, Lorna. You want to back that El up, seguro. little man? El seguro de vida. Carta del seguro. You increased the premium on Lester's life insurance. Claro. GI insurance policies have a $10,000 payout. Ah, con el seguro de vida la tía quería. Lester lived on the edge. He was always getting into fights, crap games, pinochle, you name ¿Idea it. del héroe? ¿Del tío este? Turns out it was good advice. It speaks to motive and premeditation, Lorna. Bastante. You're forgetting the hit and run detective. Pero con fuga. You and Mr. Sabo have an interesting day. I'm sure we will, officer. Now, if you could both just leave. We're leaving, ma'am. Sorry for your loss. I can see what a tough time you're having with all this. La cara de Pekowski cuando dices que espero que tal es mortal, ¿no? ¿Hay un teléfono por aquí? ¿Dónde está el telefonito? Ay, madre, me confirman que hay un teléfono ahí, pero no lo veo. Bueno, da igual. Vamos a irnos. Vamos a ir con el de la identificación del coche, ¿no? Antes voy a llamar por teléfono, que aquí tenemos uno de estos. Un Gingwell. Phelps, badge 1247. Qué riquita el agua. Oh. Are there any messages for me? Just one detective from the Un corner. mensaje del Message forense. reads, Phelps, see me at Central Morgue immediately. Results of the Patterson autopsy. Tenemos la autopsia. ¿Qué hacemos? ¿Vamos al depósito central o vamos donde el coche? Voy a ir al depósito central. A ver qué me dice el forense y de ahí llevamos al de la identificación del coche. You know the way. You can drive. Al depósito central. Fine. Where are we headed? Hombre, con esto vamos a tardar menos en el capítulo y vosotros vais a poder disfrutar más de él, ¿no? Me imagino. Pero bueno, ya veis cómo es el caso, ¿eh? Nos está poniendo la situación de una mujer que ha querido cobrar el seguro de vida. Pero claro, ha habido un atropello y tenemos que ver qué ha pasado con ese atropello, ¿no?
4:51, 10 minutos más tarde llegamos al depósito central. Se da buena vida, Bukowski. Vamos a llegar aquí. ¿Qué es aquí? We can put the driver in front of a judge in less than a week. You'd be making a big mistake. Run that by me again? The victim was dead before the car hit him. 2 puncture wounds to the right side of the thorax. Second puncture reached his heart. El cuchillo. You're kidding me. Been doing this job 23 years, son. No one's ever laughed at one of my jokes. He was stabbed to death? Long, sharp knife. Length of a bayonet. El cuchillo que había found a knife en in el the alleyway. callejón. Where is it now? Was it bagged? By Patrolman Kaplan. Perfect. I'll get you a definite match. Jesus, we got him. Murder 1. We were right there and they tried to stare us down. Now they'll both get the gas chamber. We have the knife, we have the Pues nada, tenemos que ir a buscar a Lorna Pattinson. Let's bring her in. Vamos, ya sabemos que la habían matado antes del atropello. Muy bien, muy inteligente eso que he hecho yo ahora mismo. ¿Dónde está mi coche? Aquí. Vamos a conducir ahora. Voy a conducir yo, porque todavía no lo he hecho. Y si no va a quedar demasiado perfecto. Fijaros en los bancos, ¿no? La publicidad está en Instahit. Vamos a buscar a Lorna Pattinson. Voy a poner la alarma para que me abran paso. Aunque también me van a oír los otros, pero bueno, da igual. Straight through the next intersection. Vale. Ya me lleva una farola, da igual. Vale, no voy a contestar este aviso. Estos son avisos que nos mandan por el código interno, ¿no? De aquí de la policía. Si nosotros les hacemos casos apartes, ¿no? De la historia principal que nos hace aumentar el porcentaje del juego. Vale, si vosotros estáis interesados en el 100%, obviamente hacerlos. Vale, y aquí a la derecha. Llegamos ya. A las 5:56, una horita más tarde. A saber dónde están ya. ¿Qué ocurre? We've spoken to the coroner, Mrs. Patterson. He confirmed your husband's cause of death. We'd like you to come downtown and answer some questions. It wasn't me. It was Leroy's idea. Leroy stabbed him. I had nothing to do with it. Where is Leroy now? He's in the bedroom. You're very good, Lorna. Put the gun down, Leroy. If you do something stupid now, you don't stand a chance in front of the grand jury. Nice of you to give me up, sweetheart. All that whispering in my ear, telling me how he had to get rid of him, how good it could be, all the money we could claim, all that planning, how to get him into the street, how to make it look like an accident. For God's sake, You had Leroy, all shut the up! bases covered, baby. I have nothing to do You with think it. I'm gonna fry for you, He's a Lorna? crazy man. Shoot him. Shoot him, for God's sake! Ah, toma por culo. Hostias, esta canción, como me gusta a mí. Pues nada, tenemos que seguir a Sabo. Ay, no he podido dispararle. Bueno, da igual. Vamos a seguir aquí al trote. Vale, ya le veo. No quiero matarle. Vamos a ver si puedo evitarlo. ¿Dónde está? Aquí. Joder, no lo veía. Sigue por aquí. Se me va a escapar este paso. Ahí le veo al fondo. Mi compañero está por uvas. Cuidado. You come any closer and I will pull the trigger. How long do you think you can hold out? Vamos a tener que dispararle, ¿eh? Sí, lo siento por el susto de la señora, pero es lo que hay. Pues nada, muerto. Ya ha quedado todo muy claro You look spooked, Phelps. quién había sido, ¿no? I thought you'd been under fire before. It never gets any easier, Bukowski. Pues claro que nunca te acostumbras, es normal. Pues nada, otro caso ya hecho, ya habéis visto en que este ha estado bien, ¿no? Este recuerda mucho a capítulos de CSI, ¿verdad? Donde, bueno, te enseñan un poco antes lo que ha pasado y luego ya vemos lo que ha ocurrido realmente. Aquí llegamos al bar, donde ha acontecido todo, vemos a nuestro jefe So, I give aquí. you a hit and run.
You bring me back fraud, conspiracy, and first-degree murder. This is how a good detective operates, Phelps. You take nothing at face value. You keep digging and asking questions until you get to the truth. You got some sharp elbows on you, detective. Es un tipo duro, hombre. Pues claro que lo es. Keep up the good work. Keep up the good work. Sí, señor. Pues nada, ya hemos terminado el caso. Aquí lo veis, casi perfecto. Le hemos mangado en aquella pregunta cuando estaba Leroy, que no lo justificamos. Pero muy bien, oye, 5 tal. Al este no mata un coche, pero el conductor se escabulle para eludir los cargos. Claro, al conductor no hemos llegado a hablar con él, lo cual ha estado bien. ¿Quieres saltarte el siguiente caso? No puedes saltar los casos descargados que hayas completado. ¿Por qué me quiero saltar el siguiente caso? Ah, vale. Es que el siguiente caso me imagino que será el de... Lo diré. El de lapsus. Y claro, como es un DLC, pues te lo dice para por si acaso, ¿no? Y nada, vamos a ver la secuencia de vídeo de este caso, de un flashback que tiene, y ya desde aquí nos vamos a despedir. No lo he contado, pero bueno, en el anterior flashback que tenía este caso, pues hablaba de cómo tenían problemas uno de estos con el comandante o la persona que llevaba todo, ¿no? No era muy largo, pero bueno. We need to stay alive, Cole. These men are counting on us. If you're with the Así que veterans, nada, they're saying to voy each a un momento, voy a poner a cargar esto porque tengo la batería un poco chunga. Y nada, ya desde aquí me voy a despedir. Espero que os lo hayáis pasado bien con este capítulo de hoy. Hombre, ha estado interesante, ¿no? Ha estado interesante. Y nada, ahora a la tarde voy a ver si me da tiempo y puedo grabar el último capítulo de Metal Gear Solid, que lo dejamos en aquella pelea con Psicomantis. Y nada, ya desde aquí me voy a despedir. Espero que lo paséis estupendamente. Y ya veis, ¿no? El siguiente caso, el ídolo caído. Nosotros no estamos caídos, no sé si somos ídolos. Para alguien sí, lo sé. Pero bueno, aquí andamos. Chicos, hasta pronto.